Bueno, vemos en la sala que la presión asistencial no ha dejado las sillas ocupadas. Vale. Buenos días. Bueno, para mí, primero de todo, es un honor y una oportunidad poder compartir estas jornadas con todos vosotros. También quería decir con el profesor Joan Ramón Laporte, que veo que hacía cartel como principal invitado, no está presente en la sala, ¿no? Pues haremos los honores con el doctor Coder, que ha tenido el lujo de pasarse por aquí. Gracias. Bueno, pues empezamos igual que todos, ¿no? Nos acordamos cuando vino el marzo del 2020, en el que nos vimos inmersos en esta nueva pandemia, de la cual nadie conocía la oportunidad de cómo qué magnitud iba a tener. Esta gran, inmensa crisis sanitaria, económica y social hizo que todos los profesionales sanitarios nos reinventáramos y, como ha explicado Nati, pues todos cambiamos nuestro puesto de trabajo, nuestros horarios, la estructura tanto en primaria como en hospitalaria fue totalmente diferente. Desasistimos a los otros pacientes, puesto que todos los ingresos eran prácticamente enfermos COVID. En esta pandemia no conocíamos nada y conocíamos todo porque sabemos que desde diciembre, desde Wuhan, se pudo secuenciar el virus, conocíamos la forma de diagnóstico, teníamos los kits rápidos de diagnóstico por PCR, estábamos todos pensando que se pudiera tratar de una gripe, que ya nos dimos cuenta en las primeras semanas que este virus no tenía nada que ver con la gripe, que era mucho más camaleónico y que era mucho más mortífero. En esta primera diapositiva, cedida por nuestra unidad de explotación de datos por ALMA, pues veis un poquito en nuestro sistema de salud cómo nos hemos movido en las diferentes oleadas con el número de ingresos. Hemos llegado a tener 1.400 hasta prácticamente el 4 de mayo enfermos ingresados por COVID en estos 2 años. Y solamente quería que os fijarais en la línea de la mortalidad. Veis cómo a través de las primeras olas ha disminuido mucho la mortalidad. Hemos conocido, gracias al conocimiento, hemos visto que este virus había que atacarlo no solamente en su fase viral, sino en la fase inflamatoria, prevenir las situaciones trombóticas, no descuidar las comorbilidades, la hipertensión, la dislipemia, la diabetes. Y con todo ello hemos visto cómo también han disminuido las presiones en los diferentes hospitales y hemos visto cómo hemos podido salirnos de momento. Estos son los datos globales de nuestros enfermos. Como en todas las series publicadas, vemos que las principales comorbilidades eran la hipertensión, la dislipemia y la diabetes. ¿Y qué decir de las publicaciones científicas? Lo mismo que ha dicho mi compañera anterior. Pues en las primeras semanas se generaron tal número de publicaciones, ya sabemos, creo que en los primeros meses hubo unas 400.000 publicaciones, de las cuales de momento unos 400 artículos ya se han retractado, puesto que todas las editoriales de las revistas decidieron acelerar los periodos de revisión con la merma de las exigencias de la calidad científica y metodológica. Conocéis el caso del grupo de los franceses, de Didier Raoult, con su publicación, un estudio clínico muy pequeñito, con muy pocos pacientes, con muy poco seguimiento, muy acortado, que proponía un tratamiento curativo para el COVID, la combinación de la hidroxicloroquina con la citromicina. Y ya vimos que no, la eficacia que se nos prometía no era tal. Incluso la OMS al cabo de los meses tuvo que retirarlo por los efectos adversos reconocidos, ya sabemos, como pues, las muertes súbitas de nuestros pacientes ancianos, los alargamientos de QT, etc. Y lo que quería presentaros un poco, pues explicaros que tras esta cascada de situaciones, pues todas las sociedades científicas se pusieron en marcha para intentar buscar soluciones, y de la Sociedad Española de Medicina Interna se nos propuso a todos los internistas que hiciéramos un registro de los enfermos que teníamos en ese momento ingresados en los hospitales, para lo cual dijimos que por supuesto que nosotros ya sacaríamos el tiempo de donde fuera y participamos.
Fue muy fructífero, como veis, 150 hospitales se apuntaron al asunto, hasta 640 investigadores. Para principios del mes de junio ya estaban reclutados cerca de 16.000 pacientes y un montón de trabajos de investigación en marcha. Las variables que se recogieron fueron 318 en los diferentes apartados. Se incluyeron criterios de inclusión, datos epidemiológicos, antecedentes, comorbilidades, los síntomas y signos, laboratorio al inicio, a los 7 días o cuando el enfermo empeoraba, los tratamientos practicados, las complicaciones que se sucedieron y la evolución, ya fuera alta a domicilio o reingreso o fallecimiento. Con todo eso podéis imaginar que introducir un enfermo correctamente podían ser 2-3 horas de trabajo, ¿no? Y un poquillo pues explicaros que el momento COVID de cada uno de los 600 investigadores, cuando pillamos el COVID y tuvimos una baja por este motivo, aprovechamos para introducir los datos. Ya veis la dinámica de inclusión. En el mes de febrero empezaron a darse los diagnósticos, marzo las hospitalizaciones y prácticamente para principio de junio ya se habían incluido 15.000 pacientes. La primera publicación fue en la Revista Clínica Española en el mes de junio del 2020, en el que se da a conocer los resultados de este registro español. En esta infografía de una compañera nuestra, bueno, una doctora de urgencias que ella se gusta llamar, es Mónica Lalanda, caricaturista, que conoceréis todos por sus infografías, vemos el resumen más destacado. En el registro se incluyeron 15.111 pacientes de 150 hospitales españoles. La mediana de edad fue de 69 años, el 57% fueron hombres, los síntomas más frecuentes fueron fiebre, tos, disnea, astenia. También la dependencia moderada grave era elevada y los índices de Charlson también. Los parámetros de laboratorio registrados con mayor frecuencia significativa para los cuadros más graves de COVID fueron la elevación de la ferritina, del lactato, del dedímero, la bajada de los linfocitos, de los eosinófilos. La estancia media hospitalaria fue de 10 días. El 86% de los pacientes tuvieron una placa patológica, no todos se correlacionaban con una auscultación anormal. Los factores de riesgo más encontrados fueron hipertensión, dislipemia, obesidad, diabetes mellitus. Los tratamientos del momento empleados fueron los fármacos que tenían un efecto antiviral, como la hidroxicloroquina, hasta en el 85%, el lopinavir, ritonavir en el 61%, los antibióticos en el 71%, los corticoides en el 35%, heparina. El 33% de los pacientes desarrolló un cuadro grave de insuficiencia respiratoria, un distrés respiratorio del adulto, y 1 de cada 3 pacientes ingresó en UCI, ya fuera porque el paciente no llegó o porque no tuviera criterios de ingreso en UCI. El 6,6% necesitaron ventilación mecánica no invasiva. Como veis, los datos que se encontraron en el registro español, bueno, se sucedió el primer congreso virtual de medicina interna, para el cual todos nos creamos un avatar y circulábamos con nuestro muñequito por las diferentes salas. Así quisimos nosotros también explicar nuestra experiencia y vimos que era prácticamente un calco de lo que se había encontrado en el registro español. Empezaron a sucederse todas las publicaciones que favoreció este registro tan numeroso. Y vemos, por ejemplo, en este artículo que Manuel Rubio Rivas propone diferenciar 4 grupos según forma de presentación, agrupados en clústeres y relacionados con su mortalidad. Vemos que el clúster más numeroso es el que presenta la tríada pura de fiebre, tos y disnea, siendo en este clúster la mortalidad más elevada. El clúster 2, con mucha más suerte, era aquellos pacientes que presentaban más o menos la tríada en situación leve, pero que asociaban como síntomas adicionales la anosmia y la ageusia. Sabemos que se dieron las publicaciones de que las personas que presentaban estos síntomas tenían menos riesgo de desarrollar mortalidad. El clúster 3 es el que, además de presentar la tríada característica, presentaba otros síntomas como artromialgia, cefalea y odinofagia, y el último clúster el que definía con
diarreas, dolor abdominal y vómitos. Este otro artículo hace un poco hincapié en la utilización de los glucocorticoides para el tratamiento COVID. Se establecieron dos grupos, los tratados con corticoides y los no tratados con corticoides. Recordar que la mortalidad global del grupo era de un 20% y estableciendo esta diferencia, si habían sido tratados o no, la mortalidad fue mayor para los tratados con corticosteroides. Pero al ajustar por presentación de cuadros graves de síndrome del distrés respiratorio, la mortalidad fue menor en los que estaban tratados frente a los que no estaban tratados. Por lo tanto, concluye que los corticosteroides en un subgrupo de pacientes con un cuadro grave de insuficiencia respiratoria mejora la mortalidad hasta un 24%. Este otro artículo, en el que también fueron datos del registro COVID, habla de la utilización de corticoides y de tocilizumab basado en los marcadores inflamatorios. Se evalúan aquí dos grupos, los que han recibido corticoides solos y los que han recibido corticoides con tocilizumab. Se establecen tres categorías de riesgo: bajo, intermedio y alto. Se valoran como marcadores inflamatorios la linfopenia, la elevación de PCR, LDH, ferritina, de dímero, y se valora como primer resultado la mortalidad hospitalaria o la necesidad de oxigenoterapia, ya sea en cánulas nasales de flujo alto, ventilación mecánica no invasiva o invasiva o ingreso en UCI. Únicamente concluyeron que existían diferencias estadísticamente significativas en la categoría de muy alto riesgo. Como conclusión, los corticoides solos o en combinación con inmunomoduladores como el tocilizumab debe basarse en los grados de inflamación y reservar esta combinación para los pacientes de muy alto riesgo. Esta otra articulación artículo viene a hablarnos de la evolución de la mortalidad. Únicamente se evalúan las primeras 5 semanas de la pandemia, del 2 de marzo al 12 de abril, y vemos que en las 5 primeras semanas, estudiado en diferentes poblaciones con diferente presión asistencial, existe un descenso en los ingresos en UCI de la primera semana a la 5ª semana. Incluso disminuye las tasas de mortalidad. Como conclusión, disminuye con el tiempo la mortalidad independiente de las características del paciente. Y este descenso no fue tan acusado en las poblaciones, en las áreas con una presión asistencial severa. Este otro artículo viene a hacer un modelo predictivo sobre 8 variables para decidir desde el triaje el ingreso en UCI. Las variables que se midieron fueron la edad, la presencia de la enfermedad cardiovascular, la presencia de la enfermedad renal crónica, la disnea, la taquipnea, la confusión, la presión arterial sistólica, la saturación baja de oxígeno, los requerimientos de oxígeno, y con ello pues hubo una alta discriminación para decidir ya desde el triaje su ingreso en UCI. Desde el registro se vio el dato de importancia de hacer un subestudio de los pacientes de más de 80 años, y vimos que en ellos el hecho de la edad, de ser varón y el estado funcional deficiente en el preingreso, no las comorbilidades, se asociaban de forma independiente con la mortalidad hospitalaria provocada por el COVID. Estos otros estudios, este en concreto, comenta el paciente inmunosuprimido. Vemos que en este registro español el 16% de los pacientes incluidos tenían una serie de situaciones de inmunosupresión y para los cuales tenían un riesgo de 60% más de desarrollar complicaciones graves y de riesgo de muerte. Este otro estudio hace mención a los pacientes con enfermedad autoinmune y viene a relacionar qué situaciones pueden empeorar su pronóstico. Se ve que las enfermedades autoinmunes tienen un curso clínico similar a la población general en la infección por COVID. Los pacientes de nuestro registro con enfermedad autoinmune eran más mayores, había un porcentaje mayor de mujeres, más dependientes, con más comorbilidades. El hecho de haberse tratado previamente con corticosteroides previo al ingreso sí que resultó en más mortalidad. Sin embargo, los fármacos antirreumáticos, como los fármacos biológicos, no mostraron esta situación. Y en cuanto a la hidroxicloroquina, manifestaba una situación neutra. Bueno, también vimos con toda esta recogida de datos cosas que había que hacer y cosas que no había que hacer.
Supimos que en los pacientes hipertensos era muchísimo mejor no retirar los fármacos IECA o ARA2. Para ello surgió este estudio que apoyaba lo ya visto en otros estudios, en el que el hecho de no retirar los IECAs en los hipertensos tenía probablemente un efecto protector sobre el SARS-CoV-2. De cualquier forma, como todos los estudios que he ido enumerando, se necesitan para apoyar esta idea estudios prospectivos, aleatorios, ensayos controlados. Este otro estudio hace referencia a los pacientes que ingresan con hipertensión, infectados por COVID y cualquier causa de mortalidad. Recordar que en el grupo más del 50% presentaban como comorbilidad la hipertensión arterial y se vio que la hipertensión fue significativamente predictiva de mortalidad por cualquier causa en pacientes COVID que requirieron ingreso. Y que los fármacos bloqueadores del sistema renina-angiotensina muestran un menor riesgo de letalidad que los otros fármacos antihipertensivos. Noticias polémicas fueron hasta el 34% de nuestros pacientes con COVID recibieron antibióticos probablemente sin justificación clínica, que también generaron trabajos como hablar del inadecuado uso de los antibióticos en la era COVID. En nuestras series publicadas vimos que la coinfección bacteriana fue muy poco común, que el uso de antibióticos fue muy elevado, que no hay una evidencia suficiente para apoyar el uso generalizado de antibióticos empíricos y sí que se vio respecto a la citromicina que se presentaba como un tratamiento potencial para la COVID y en este grupo había una menor mortalidad. También se quiso hablar de los pacientes que desarrollaban insuficiencia cardíaca, como ya es conocido, la apetencia por el SARS-CoV-2 por las células endoteliales vasculares, produciendo efectos trombóticos, igualmente infectando al cardiomiocito, dando lugar a las miocarditis. Los pacientes que desarrollaron insuficiencia cardíaca fueron un 43% mujeres, con una edad media más elevada, de hasta 81 años, con una tasa de mortalidad de 47, y se vio los factores de riesgo independientes para desarrollar mortalidad fueron marcados más por la edad, por la dependencia severa, por la taquicardia, por la elevación de la PCR, LDH y creatinina. Y conocemos las dificultades que tuvimos para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca porque se realizaron pocas ecocardiografías y la interpretación de los péptidos natriuréticos no siempre eran definitorios de insuficiencia cardíaca, podían estar elevados por otras situaciones como la insuficiencia respiratoria grave o el desarrollo de trombosis pulmonar. También se evaluó los tratamientos de los diabéticos tipo 2, de los diferentes hipoglicemiantes, y en nuestro registro se vio que ninguno de los fármacos hipoglicemiantes ni ninguna combinación se asociaba con cuadro más grave de infección por COVID. Sí que se vio que los usuarios de insulina tenían más tendencia a desarrollar cuadros graves y mayor mortalidad. En un subestudio se vio como protector el uso de la metformina en un subgrupo de pacientes, mujeres obesas con diabetes tipo 2, y se hace mención al estudio de Corea en el que se demuestran efectos protectores de los infectados por COVID en el tratamiento con los IDPP4 o en monoterapia o combinados con los ARA2 o IECAS. También controvertido efecto el del tabaquismo. En un principio se creyó que podría ser protector en nuestro registro COVID. En principio el tabaquismo es un predictor de mal pronóstico. El grupo se estableció diferencias entre personas que nunca habían fumado y personas que estaban con tabaquismo activo o exfumadores, y se vio que este grupo eran más mayores, más varones y con índices de Charlson mayores. Tuvieron mayor tasa de ingresos, mayores reingresos y mayor mortalidad. Un poco para pasar más rápido, basándonos un poco en el estudio de Francesc Formiga, pero tuiteado por un compañero nuestro, Manuel Méndez, vemos cómo habla de la importancia del tratamiento con aspirina y no parece que aporte ningún beneficio en la supervivencia. Por lo tanto, la ingesta de aspirina previo al COVID no está asociado con menor mortalidad. También en el trabajo que propone el doctor Ramos Rincón, hace una valoración de características clínicas según las etnias y se ve que no existen diferencias en la mortalidad en los diferentes grupos étnicos analizados, siendo el más mayor el de la raza caucásica. Otra forma de hablar sobre la toma previa de corticoides al ingreso por SARS-CoV
Vemos en estas curvas de supervivencia de Kaplan-Meier como los pacientes tratados con corticoides tienen 2 veces menos de supervivencia que los no tratados con corticoides. Y esto no se vio en otros fármacos inmunosupresores como fueron los inhibidores de la calcineurina. Y para acabar, el artículo del cual estamos muy orgullosos porque se consideró por la ITSA, por la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, como caso clínico del año. Lo mejor de todo es que tenemos entre nuestras filas al protagonista, el doctor Ramón. Le he pedido permiso para hacer mención y bueno, vamos a explicar un poquito cómo fue su historia, ¿vale? Su primera situación de infección fue en el mes de marzo, cuando solamente pululaban las cepas alfa de Wuhan, en el que los síntomas que presentó no fueron respiratorios, fueron fiebre, diarrea, anosmia, artromialgias. El tratamiento de la época vigente pues fue hidroxicloroquina, citromicina, y un mes después tuvo la oportunidad de hacer un test que se hacía en la empresa de ELISA de anticuerpos con una sensibilidad regularcilla, en el cual se demostró que no había anticuerpos detectables. 5 meses después, en agosto del 2020, vuelve a presentar una clínica de fiebre, escalofríos, disnea, para la cual se testea con 2 muestras PCR, siendo de nuevo positivo para COVID. El cuadro inicial con un patrón intersticial bilateral. Ambulatoriamente había hecho una tanda corta de prednisona y una tanda de antibióticos, y la evolución a las pocas semanas veis cómo desarrolla un distrés respiratorio del adulto que precisa oxigenoterapia, a pesar del tratamiento iniciado con remdesivir, dexametasona, tocilizumab. Esta es su muestra de TAC, en el que descartamos la presencia de un tromboembolismo pulmonar y vemos los infiltrados periféricos, los conglomerados típicos que producía el COVID. Y por la suerte o desgracia que tuvimos que trasladarlo a una unidad de semicríticos al Hospital Germans Trias y Pujol, podemos obtener el genotipado de su especie. En estos momentos, Ramón tenía una carga viral muy elevada. Se pudo determinar la cepa, que era una cepa ya beta, diferente a la alfa que circulaba en el mes de marzo, y vimos su estudio de inmunidad. En estas curvas veis como a partir del día 10-11 del inicio de los síntomas ya empieza a hacer anticuerpos IgG, IgA, IgM para las diferentes dianas. Antes del día 10 había una pobre respuesta, prácticamente no detectable, probablemente residual o de la primera infección. En cuanto al estudio de la inmunidad celular por las técnicas de interferón, también la respuesta un poquito más tardía, pero a partir del día 19 empieza a hacer respuesta de células T, y bueno, es hasta el día de hoy que se mantiene con buenos niveles de inmunidad y que no ha vuelto a reinfectarse. Propusimos la hipótesis de que el hecho de la toma de hidroxicloroquina, tanto en la primera infección como de corticoides, puede influir en la respuesta insuficiente de la inmunidad humoral o celular. Y para acabar, pues el futuro trabajo de recerca de uno de los residentes de medicina interna que ya hemos presentado en el último congreso de medicina interna, y que aún desarrollaremos porque es al día de hoy. Ya tenemos cerca de 90, 100, el centenar de profesionales sanitarios reinfectados, algunos de ellos incluso con segunda, tercera y cuarta reinfección, y es todo un enigma, y muchas gracias por vuestra atención. También quiero dar las gracias a todos los compañeros de todas áreas de primaria, de todos los estamentos, especialmente al Servicio de Medicina Interna, y mención especial para mi jefa, la doctora Rocatoda, que incansable e insufrible vino todos los días de la pandemia. Los demás descansábamos 4 días, ella vino sábados y domingos, festivos, todos los días, y es verdad que si no lo digo reviento. Gracias. Y lástima que no esté el doctor Joan Ramón Laporte, porque sé que es un gran referente para todos en temas de farmacovigilancia y seguro que ahora nos aportará mucha más evidencia. Gracias. De verdad.
preguntes, comentaris. Bueno, primero de todo, felicidades, porque realmente para conseguir esos resultados tiene que haber alguien que se motive y voluntariamente quiera liderar, en este caso, el equipo de interna y liderar por ti en participar en el grupo de la SEMI. Yo creo que eso es importante. Y lo que vemos es que todavía es un gran desconocido, ¿no? Este virus, ¿no? Y en relación a este elemento, te quería comentar, el grupo de neurología de Albacete, liderado por Tomás Segura, ha etiquetado este virus como neurotóxico. Han hecho una corte bastante importante y se ha visto que tiene una cierta apetencia por traspasa la membrana encefálica, ¿no? Y parece ser que provoca incluso encefalitis en un porcentaje. Entonces, de vuestra corte del grupo SEMI, ¿hay alguna línea de trabajo en el tema de neurotoxicidad? Pues por ahora no. Por ahora no, digo, porque tenemos una cantidad de datos impresionantes y a cualquiera que le apetezca lo puede empezar a liderar, ¿no? Y la verdad es que no he traído ningún artículo, pero bueno, todos hemos visto, incluso en el long COVID, ¿no? Las manifestaciones neurológicas, no sé si hay algún neurólogo, pero que realmente no están sentadas mucho en las pruebas, en los electromiogramas, en las pruebas de imágenes, y hay una clínica neurológica súper importante que seguro que es por el neurotropismo del virus. Y mira, podemos pasarte los datos y animarte. Ya me gustaría, pero no creo que pueda. No crees que pueda. Mucho desconocimiento, ¿no? Pero sí que quisiera hacer una pregunta y una matización. La pregunta es, bajo el punto de vista clínico, ¿has percibido los casos que han ido apareciendo las sucesivas oleadas, una evolución de estos clústeres o de patrones de comportamiento, al menos de los pacientes que ingresan? Esta es la pregunta. Y el comentario, a raíz de la pregunta anterior del doctor Pérez, parece ser que los efectos, muchos de los efectos son del long COVID o post-COVID, son mediados por anticuerpos. No sé si realmente pasa el virus, la barrera encefálica, o pasan los anticuerpos. Y sobre estas experiencias, y no es un caso de aquí, lo ha podido comprobar un sanitario que trabaja con nosotros, fue donante de plasma para pacientes que estaban ingresados en intensivos y que se trataban con suero y con inmunoglobulinas del COVID. Y sus síntomas de post-COVID mejoraron después de la plasmaféresis. Y muchos de ellos eran síntomas neurológicos. Parestesias, dolores, debilidades musculares, ¿no? Ahí queda. Ahí queda. Bueno, en cuanto a la pregunta, todos estamos viendo que las últimas variantes son menos virulentas, también tienen menos afinidad por los receptores alveolares, se quedan más en formas de odinofagia, formas de vías respiratorias altas, con lo cual hay más coinfecciones que quizás al principio. A mí es la observación que haría para la última oleada, ¿no? Que es cierto que en la primera oleada se utilizaron los antibióticos de forma desmesurada, pero que ahora tenemos otras variantes que hacen otros cuadros clínicos y bueno, y no sabemos lo que seguirá viniendo. Por supuesto, gracias a la gran eficacia de las vacunas, como ha explicado Nati, que es así en el mundo entero, gran eficacia, porque lo que conocíamos era de la vacuna de la gripe, que prácticamente no llegaba a eficacias del 50% cada año, los había menores y los había mayores, pero por ahí rondaban. Pues los pacientes que tenemos más graves son los pacientes no vacunados y los pacientes con estas nuevas formas que se coinfectan y que estamos vigilando continuamente, ¿no? Que la vigilancia tiene que ser constante. Gracias por la aportación de los anticuerpos y realmente es un campo de estudio porque de situaciones vasculares, de vasculitis que han provocado muchos virus anterior a la pandemia es siempre conocido. Por ejemplo, lo famoso que se publicó en la revista sobre la esclerosis múltiple, que sabemos que se intenta ligar por el estudio que se hizo en los americanos, en los soldados americanos, no sé cuántos millones de soldados americanos, la relación con el Epstein-Barr y que desarrollaron esclerosis múltiple. O sea, realmente los virus, siempre que hemos hablado de una enfermedad idiopática, detrás de la palabra idiopática dices, a lo mejor tuvo un virus, ¿no? Ahí está. No sé. ¿Se escucha? Buenas. Primero que nada, felicitaciones. Es impresionante todo lo que has presentado
a ti y a tu equipo, porque estoy seguro que esto ha sido Seguro, trabajo seguro. de todo el servicio de medicina interna y es realmente Ya les he encomiable. dado las gracias. Quería hacerte una pregunta un poco más sobre el modelo de trabajo que han tenido, porque me imagino que ha sido un cambio. Si bien habían estos trabajos de colaboración interinstitucional o desde las sociedades, creo que hasta este momento no había algo a esta escala, ¿no? O no lo sé, ¿cuál es tu experiencia ahora? Y si notas un cambio, o si es que hay una actitud diferente ahora, como que lo han trabajado y han sido tan fructíferos. A mí me da la impresión que no solo ha sido aquí, porque si veis publicaciones inglesas y de otros, hay de 22.000 pacientes, o sea, yo creo que la gente se ha puesto un poco las pilas a colaborar, ¿no? Y desde, no sé, en concreto lo que nosotros conocemos es de medicina interna, siempre ha habido grupos de trabajo, y qué mejor trabajo que una pandemia. Y entonces pues se han activado todos los botones y todo el mundo, ya habéis visto, ¿no? Cómo la gente ha podido meter tantos enfermos con ese cuestionario, que cuando nos poníamos a meter datos decíamos, por Dios, es que esto no se acaba nunca, 318 variables, ¿no? Pues sí, Eric, yo creo que el ser humano es así y la readaptación y, no sé, el querer salir, ¿no? Induce a eso, a registrar los datos. No sé, ¿a qué te refieres? Esto, ¿no? Bueno, yo también felicitarte, es una gran presentación, nos ha gustado muchísimo. Y con respuesta a esto que preguntaba, ¿no? De que realmente, ¿por qué, no? ¿Cómo es esto? Yo creo era porque es que había un desconocimiento total de esta enfermedad. O realmente nos poníamos a ver qué pasaba, qué podíamos hacer, y la única manera, y quien realmente llevaba el pool de todos estos pacientes era todos los servicios de medicina interna en las unidades de infecciosas. Pues se pusieron todos a trabajar y a ver qué traía a mí. Realmente yo creo que ha funcionado muy bien y que gracias a todas estas cosas hemos aprendido un montón, ¿no? Felicitaciones a toda la gente que ha trabajado de esta manera, ¿vale? La pregunta es, ¿este registro sigue registrando actualmente o se cerró? ¿Y cómo va a funcionar? Porque claro, lógicamente, imagino que los pacientes que se ven ahora, bueno, imagino no, ya lo has dicho, no son los que veíais al principio. Y un poco, ¿cuál es la perspectiva de futuro de una red como la que se ha creado? Pues no te lo sé contestar, porque ¿lo sabéis vosotros, chicos? O sea, no sé si se ha cerrado, pero estoy contigo, que ya no tiene sentido, porque ahora tendríamos que evaluar la inmunidad vacunal, ¿no? Muchas otras variables. No sé si se ha cerrado y claro, existe ese pool de registro para a quien se le ocurra explotar los datos que ya hay en retrospectivo con sus defectos, pero que tiene sus grandes ventajas de lo grande que ha sido y lo variado y en la geografía nuestra tan diferente, pues yo pienso que tiene importancia. Pero no lo sé si se ha completado, si se ha decidido. Aquí se cierra. En el próximo congreso al José María Casas le preguntaremos qué. Yo creo que sí, que se debe haber cerrado. Sí. Podéis proponer, porque como los datos los puede obtener cualquiera de nosotros, podéis proponer, ¿no? Xavi proponía el neurotropismo, interesantísimo, ¿sí? A ver qué datos se han recogido en concreto. Sí. Nada, yo, antes de irme, que me voy, felicitarte por tus trabajos, que es excelente. De verdad, quedo asombrado, ¿eh? La otra es agradecer el trato que he recibido por parte vuestra cuando estuve ingresado, que fue de maravilla. Yo desde el primer día que ingresé, me llamaban de Canruti,
porque era un caso atípico, ¿no? Dije, no, si estoy con mis compañeros me tratan como a un rey, mejor que aquí ¿Verdad? en No se ningún quería sitio. ir, Ramón no se quería ir. No me quería ir. Y Pero al nosotros final- anticuerpos monoclonales, fíjate, que tienen anticuerpos monoclonales. Y bueno, pues solo es agradecer a toda la institución y compañeros que me han tratado divinamente. Alguna pregunta més? No? No? A la una? A les dues? Doncs gràcies, Anabel. I bé, doncs ara, tal com està previst en el programa, podem fer una pausa cafè d'un quartet d'hora per anar llavors al segon bloc. Gràcies.